Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Arqui. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, chicos. Arqui, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, con todos, con todas, ¿no? Vamos a comenzar el día de hoy. Tengo que darles cierto contenido el día viernes. Vamos a aprovechar para poder exponer las mejoras a los trabajos que ustedes realizaron. Así que hoy día no lo vamos a realizar eso. Quiero avanzar con ciertos contenidos que son relevantes para la identificación del problema que ustedes tienen que realizar. Ahora, les acabé de enviar en este momento un enlace al chat del Teams. Allí pueden ustedes identificar que tienen básicamente esta presentación y vamos a tener que realizar un trabajo. Ya les explico de qué va, ¿no? Pero por favor ya le tienen pendiente, por favor, esta presentación. Les había manifestado, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen identificado un sector en el que tienen ciertos inconvenientes con respecto a varios aspectos que hemos venido realizando. Esos problemas que nosotros tenemos dentro de este componente se van a reflejar dentro de ciertas intervenciones, que es básicamente lo que nosotros propiciamos dentro del diseño. Podemos tener varias alternativas. Aquí les he mencionado o les estoy presentando 8, que vamos a ir viendo poco a poco de manera progresiva cada una de ellas y vamos a ingresar en el tema de la movilidad sostenible. Brevemente, ¿no? Dentro de las opciones que vamos a ir observando está también el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver básicamente cómo los agentes naturales, como ríos, lagunas, quebradas, etcétera, tienen o dan esa permisidad para poder integrarles al entorno urbano. La naturación urbana que es consecuente con el tema de arborizar, generar vegetación, este tema de los huertos urbanos y varios componentes que también son propios de las intervenciones urbanas. La economía circular que tiene que ver un poco más con los componentes de la ciudad y sobre todo donde se encuentra mayor centralizada el comercio. Vamos a ver qué tipología, cómo se maneja este tema de la economía circular, que es un poquito más racional y sobre todo un modelo diferente al de la economía sostenible como tal. El urbanismo táctico que ustedes saben son intervenciones puntuales en base a criterios y sobre todo a estrategias muy puntuales, rápidas, de fácil ejecución y lógicamente que después pueden ser reversibles, ¿no? Eso hacia sí ha estado orientando un poquito el urbanismo táctico y tiene mucho que ver también con el 7 que dice el placemaking, que es básicamente la misma intervención que tiene la misma reversibilidad, sin embargo, ¿cuál es el componente que se diferencia, no? Dentro del urbanismo táctico, el planificador establece la intervención. Dentro del placemaking, la misma población establece cuál es su solución. Ojo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El Internet de las cosas, si deben haber escuchado, y también a la par con el Big Data, son básicamente maneras de gestionar a la ciudad de una manera más sensata, tecnológicamente hablando, mucho más integrada, y dentro de esos componentes, pues varios efectos que van solucionando. Y no solamente entender a las Smart Cities como componentes tecnológicos regados por toda la ciudad, sino también a los componentes o más bien a la manera de gestionar esa información que yo obtengo a través de esa tecnología. Hablaremos también un poco más de ello y sobre todo, como les decía, poder tener un poco la razón y la conciencia de lo que se está programando a raíz de todo esto de la pandemia y nuevos modelos que se han venido implantando en el tema del diseño urbano, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy brevemente del tema de la movilidad urbana. Ya les había mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos a la movilidad como la capacidad de poder desplazarse, ¿sí? De un lugar a otro a través de cierta actividad, por cierto componente o necesidad, ¿sí? De los sujetos, de la población en general. Así es donde se deriva la movilidad urbana al mismo modelo de desplazarte, pero dentro de un entorno físico. ¿Y cuál es el entorno físico que nosotros vamos a tener como soporte? Pues la ciudad. Hacia allá nosotros orientamos el contenido de la movilidad urbana. Y esta movilidad urbana sostenible, ¿a dónde nos lleva? Pues justamente a poder entender de que estos desplazamientos se generen con unas mínimas consumos de contaminación o de generación de CO2. ¿Sí? Hacia allá estaría orientado esta conceptualización. Aquí tenemos una gráfica donde ustedes pueden observar la diferencia que existe entre la capacidad de los vehículos y las mismas capacidades de estos vehículos o las personas que ocuparían estos vehículos
cómo podrían utilizarse dentro del transporte público, ¿sí? Y qué espacio ocuparían, ¿no es cierto? Entonces, aquí, brevemente, Emily, ¿se encuentra? Miguel, ¿se encuentra? Sí, arquitecto, buenas tardes, dígame. ¿Cuál de los dos, Arqui? Miguel Galvez. Hay aquí, Arqui. Buenas tardes. Hola, Miguel. Dentro de esta fotografía, la fotografía de la derecha, ¿cuál es la diferencia que reconoces tú en tema de espacio? La vía, Ya, ¿qué pasa con la vía? el ancho de la vía. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los vehículos? ¿Qué O pasa sea, a con ver, como no le con el entendí muy bien, autobús? Arqui. ¿Perdón? ¿Me escucha? No le entendí lo que dijo, se trabó, creo. En temas de espacio, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre donde están ocupando los vehículos y donde está el autobús? Más del doble. En carro se ocupa más del doble que del autobús. Ya, Porque son 2 carriles y el otro está como 5 o 6 carriles. perfecto. A eso quería llegar. Muchas gracias, Miguel. Perceptible, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, pues la capacidad de los vehículos es mucho mayor a la capacidad que necesitaríamos con el transporte público, ¿no es cierto? Y miren, la misma cantidad de personas, pero el espacio pues se ocuparía más. Eso es básicamente el modelo que nosotros hemos tenido a partir de poder diseñar las ciudades para la planificación de los automóviles, ¿no? A partir del aparecimiento del automóvil privado, pues básicamente se necesitaba la infraestructura para ese transporte. Eso ha concebido las ciudades que hoy tenemos o actualmente podemos nosotros concebir de que son ciudades planificadas justamente para el transporte vehicular, ¿sí? Entonces, y parte de eso, ¿no? Es poder darles unos pequeños conceptos que, donde el territorio, en la primera imagen que ustedes ven a la derecha, ¿no es cierto? Tenemos un territorio. Ese territorio se tiene que organizar en base a qué? A ciertos componentes que existen físicamente dentro de este espacio, ¿no es cierto? ¿Y dónde se observa la mayor cantidad de esta cantidad de servicios? En las ciudades, ¿sí? Es donde se alberga la mayor cantidad de servicios, los mayores cantidad de requerimientos para la población. Y asimismo hay un componente rural que ustedes pueden ver en la tercera diapositiva, en la tercera imagen, en donde pueden visualizar, ¿no es cierto?, la producción rural que también se genera a partir de ciertos dinamismos dentro de la ruralidad, que si bien no son mayoritarios, pero también contienen cierta demanda, ¿no es cierto?, de lo que sería el abastecimiento de los alimentos. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos componentes que se han venido generando y han generado el territorio en general, no solamente las ciudades, hablando territorio urbano y rural. Y a partir de eso, ¿no? Introducir ciertos conceptos y ciertas capacidades que se logran observar. Ustedes pueden ver que en las noticias aparecen mucho de estos comentarios, ¿no? Ha existido cierto accidente o en el transcurso de este mes ya van tantos accidentes de, ¿ya? Edison. Sí, Arqui, buenas tardes. Edison. eh, en las noticias que tú hayas escuchado, ¿cuál es la mayor cantidad de accidentes que has escuchado tú en el transcurso de este mes o de este año que va? Yo estar aquí, o sea, la cantidad de accidentes más o menos, así estipulándole, sí estaría No, un no poco número, alta porque de quiénes, no, no número, no quiero un número, sino más bien de quiénes has escuchado que han tenido muchos accidentes. primeramente sería los que han tenido accidentes, se podría decir de carros particulares, Ya, eh, tal vez las personas que conducen con imprudencia, se podría decir por exceso de velocidad o tal vez por libadores también. ya, ok, perfecto. Un poco refiriéndome a la pregunta, ¿no es cierto? Sí, si nosotros escuchamos, somos un poco perspicaces en lo que nos dicen las noticias, la mayor cantidad de accidentes automovilísticos. Se ha suspendido tal vía por el accidente de, ¿sí? Tal derivación por las infraestructuras o la construcción de tal avenida, ¿no es cierto?
y poco se reduce o casi nada se escucha de los accidentes que pasan justamente con los peatones. Hay otro tipo de accidentes que también se ha venido como mucho a conocer, ¿no? En el tema de de las motocicletas, ¿no? Justamente porque se incrementó esta modalidad de las entregas a casa, ¿no es cierto? Y las motocicletas pues son preferenciales para este tipo de entregas. Allí también por motivo de la imprudencia, por la velocidad que se atraviesa la ciudad, también se ha venido a generar como un componente bastante numeroso en el tema de accidentes con respecto a ellos. Perfecto, entonces sí, hacia eso va orientado justamente el tema de la movilidad y les decía, poco o nada conocemos de cuál es la accidentabilidad y los siniestros con peatones, justamente porque no existe mayor demanda y sobre todo no hay registros de lo que está sucediendo. Más adelante les presentaré qué está existiendo, qué está pasando con el tema de siniestros aquí en la ciudad de Ambato para que ustedes puedan contrastar esta parte, pero me gusta ver un poco este contraste, ¿no? Si bien por un lado tenemos gran asistencia, sobre todo un número considerable de accidentes de tránsito en el que están involucrados los vehículos, también estamos ya hablando de otras alternativas de movilidad. Ya se escucha el tema de las ciclovías, en Ambato mismo sucedió ya algo, ¿no es cierto? Estamos hablando del tema de las zonas peatonalizables, estamos hablando de ciertas intervenciones donde la movilidad se está concienciando en el tema de sostenibilidad. El tema de los autos eléctricos, inclusive, ya va en la nueva reglamentación, en el nuevo ajuste a la ley que estaban concibiendo, ya va a existir este beneficio, bono, por tener un automóvil eléctrico. Así es, ya estamos orientando las políticas y justamente eso es lo que nosotros nos hace entender la movilidad sostenible, ¿no es cierto? El común denominador de los desplazamientos, sea cual sea el motivo, pero a partir de la menor generación de contaminación. Hacia allá estamos orientados, hacia allá queremos llegar. Y lógicamente de una manera eficiente y efectiva, ¿no? No queremos perder el tiempo en desplazarnos solamente por ser sostenibles. Se debe seguir manteniendo ese tipo de condiciones. ¿Qué debemos hacer? Pues evitar, básicamente, seguir consumiendo movilidad que tenga como principio la combustión fósil, ¿no es cierto? Eso debemos evitar. Debemos cambiar o debemos de alguna manera innovar en este tema del transporte público, en el tema del mismo desplazamientos a pie, el tema del ciclismo, el tema también de la movilidad a través de líneas férreas. En Cuenca, ustedes pueden observar, ya está operativo, ya está funcionando un tranvía. Este tranvía que puede tener obstáculos, que puede tener varias incidencias, perfecto, sí, y podríamos evaluarle, pero al fin y al cabo ya está siendo eficiente y justamente la asistencia que se tiene, ya hay cifras como para contrastar en el tema de movilidad. ¿Y qué debemos mejorar? Pues justamente estas alternativas, ¿no? Si puedo desplazarme en autos eléctricos, pues bien, que si hay los incentivos para poder tener uno de esa manera y así ayudar al medio ambiente y también que reciba ciertos beneficios, pues bienvenido sea. Así como las bicicletas eléctricas y otros componentes más que se quieren introducir en el mercado, ustedes deben también estar enterados. Hacia allá vamos, hacia allá se orienta justamente este tema de la movilidad sostenible. La pirámide invertida ustedes conocen, creo que se ha hablado bastante, ¿no es cierto? Donde el peatón cambia, ¿no es cierto? La jerarquía está en la parte superior, tiene la prioridad dentro de las zonas públicas y eso es lo que se quiere tener como preferencia. Lógicamente, genera un menor costo a diferencia del vehículo, que el vehículo debería estar, lógicamente, el vehículo particular debería ser el de menor capacidad porque justamente genera un consumo mucho mayor y una contaminación mayor. Les dejo aquí dos enlaces que me parecen súper importantes acá en este icono del foquito de la parte derecha. Si ustedes le aperturan, te aparece una calculadora para que tú puedas contabilizar cuál es el consumo de CO2 que generas de CO2 a partir de tus desplazamientos, ¿no? Considerando, lógicamente, longitud, el tipo de transporte, cuál es la capacidad dentro de la ciudad. Aquí está el enlace y pueden hacer como un repaso, como una manera de ejemplo para poder ver cuál es ese consumo. Y también, posiblemente más adelante, podríamos ver un poco más detenidamente. Hay un video, les dejo acá el video, ¿no? Un video en el que te va evidenciando cómo el aparecimiento del vehículo, ¿no es cierto? Que justamente a partir de la concepción de las infraestructuras anteriores, cómo va generándose pues continuidad en aumento, ¿no? Y un aumento bastante abrasivo.
Seguimos, miren, ¿qué pasó en Quito? Se estableció un pico y placa, se decía que no pueden circular mediante ciertas placas. ¿Qué pasó? Se adquirió otro vehículo, porque el parque automotor sigue siendo accesible. Entonces, este video me parece bastante importante a raíz de concienciar un poco esos factores, ¿no? Ahí les dejo los enlaces. Un representante y sobre todo un vocero de lo que es esta movilidad sustentable es Jan Gehl. Deben haber escuchado, deben haber visto. Hay un documental muy importante en donde él genera esta humanización de los espacios públicos, ¿no? Te dice, pues bien, si tienes una ciudad colapsada de edificaciones, ¿qué pasa? Necesitas reducir la escala, necesitas vivir esa ciudad a nivel del peatón. Y ahí te habla de metodologías, te habla de varias situaciones, no es el único libro, no es el único documental, tiene una bibliografía bastante extendida y sobre todo una investigación bastante extensa en el tema de cómo hacer más caminables a las ciudades, ¿no? Y cómo relacionar un poco mejor a la población en sí. Ustedes, ¿cuántos en cantidad le podría decir, ¿no es cierto? Les dejo como pregunta. ¿Cuántos encuentros tienen con sus amigos en una acera o en un espacio público? Muy poco, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo no siguen siendo puntos de encuentro. Simplemente siguen siendo zonas de desplazamiento y ya está. Ahí está el reflejo también del diagnóstico que ustedes hicieron. Entonces me parece importante cómo tiene esta proyección, ¿no es cierto? En este caso el autor. Es muy importante, hemos de leer algo de él también. El país más desarrollado no es aquel donde todos tienen vehículo para poderse desplazar, ¿no? Sino más bien donde hasta el más rico puede desplazarse o movilizarse a través del transporte público. Y algo que también me parecía muy importante de Lewis Mumford, en donde te decía, si yo tengo un mal que es el tráfico, para superarlo y para de alguna manera disiparlo o solucionar este problema de tráfico, pues necesito hacer más vías, aumentar los carriles, hacer más autopistas. Esa no es la solución, chicos, porque básicamente es como te dice aquí, ¿no? En la reflexión, es básicamente como decir que vas a eliminar la obesidad, ¿sí? Aflojando el cinturón. Entonces, no es de esa manera como se tiene o se necesita interpretar a las ciudades. Hay un video, es muy bueno también. Esta es una presentación que se generó para la Escuela Politécnica de Chimborazo. Entonces, hay un contenido bastante fuerte. Yo les dejo también para que puedan observar. Les dejo unos pequeños minutos del video en donde les hago la misma pregunta que el autor hace a la población a las personas que están asistiendo a su conferencia. De estas dos imágenes, Doménica. Sí, Arqui. Doménica, de estas dos imágenes, ¿en qué calle te gustaría o en qué avenida, en qué espacio público te gustaría circular? A ti, personalmente. ¿En cuál te sentirías mejor? ¿En la foto de la izquierda o en la foto de la derecha? A mí personalmente en el de la derecha porque puedo, digamos, cruzar tranquilamente, no tengo el peligro de ver las dos vías y en un rato que puede que venga de una vía más rápida que del otro el automóvil y así no tener algún accidente. Entonces me siento más segura en la de la derecha que en la de la izquierda. Ya, perfecto. Listo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente sí vamos a tener esta preferencia porque tenemos un espacio público mucho más seguro, más resguardado para poder circular. Allá está orientando justamente el autor con respecto a este tema de la situación del espacio público. Me decía. Ya. Esta parte de la planificación paso, ¿sí? No es el objeto de estudio. Y brevemente, ¿no? Les hago un recuento de lo que sucedió en Ambato, ¿no es cierto? La movilidad y a qué punto nosotros podemos concienciar con justamente este tipo de intervenciones. Realizamos una evaluación y miren, ¿no? Un poco de esta evaluación, un poco del recorrido que se hizo dentro de esta actividad, identificando ciertos factores, como dice mucho esta imagen de la izquierda, ¿no es cierto? Con respecto al tema del transporte público y de la accesibilidad, sobre todo de las personas de la tercera edad. Misma condición que se observa en la imagen de la derecha en el momento de generar un cruce en cualquier avenida de la zona urbana. Si en este momento yo les digo, por favor, lleguen desde el Parque 12 hasta el Estadio Bellavista, pues mayoritariamente todos ustedes me van a decir, listo, llego en 2x3 y en 5 minutos estoy allá. Pero a medida de que van avanzando los años, todos vamos a tener limitaciones y a veces también inclusive por motivos de accidentes podemos estar limitados parcialmente y de manera temporal de nuestra movilidad efectiva.
allí ya el tiempo en un semáforo o en un cruce vas a ver que no es el suficiente. Ahorita sí, te puedes desplazar, pero cuando tienes ciertas limitaciones ya no va a ser tan efectivo. Eso se trató de reflejar a través de este estudio. Ustedes medio lo deben haber visto, ¿no es cierto? En donde se hizo la evaluación entre aceras y cruces. Misma metodología que ustedes utilizaron acá en la zona de estudio, ¿no es cierto? El ancho de las vías, si es que existe la rampa, si es que existe vegetación y todos estos componentes. Esto me lo voy a limitar. Y asimismo, pues, de alguna manera se empiezan a generar estos resultados, ¿cierto? Tramos o las aceras, ¿sí? Del total que se evaluó en regular y malo, ¿sí? Existe solo una leve proporción de que más o menos el 20%, estamos hablando de todo el centro de Ambato, el 20% es bueno, el resto no puedo circular. Eficientemente, perdón. En el tema de los cruces también, no significa, ojo, no hay un gran porcentaje de malo. Pero no significa de que el cruce no existe, sino que no existe tal vez el paso cebra, no puedo circular de manera efectiva o el tiempo es muy reducido. Por ejemplo, transitar o cruzar del Parque 12 a cualquiera de los frentes está rodeado casi por avenidas y más aún cuando es este tema del intercambiador. Son distancias largas. Entonces, el tiempo que tengo tal vez en el semáforo no es tan efectivo. Entonces, ahí hay ciertos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el 79% de los tramos no hay franja de servicios, no está delimitado, ¿no es cierto? La franja de servicios, ¿cuál es? Donde están ubicados virtualmente, ¿no? Dentro de toda la acera. Un espacio dedicado a iluminación, árboles, mobiliario urbano, no sé, tachos de basura y todas estas condiciones. Si solo está señalado de manera específica para este tramo, significa que está marcada la franja de servicios, pero acá no. Ustedes mismos evaluaron, por ejemplo, el sector de estudio. El poste está en media de la acera. ¿Cómo diferencio, profe, ahí en la franja de servicios y la franja de circulación? Porque al fin y al cabo, ¿qué? El poste está delimitando en el centro. No hay, no existe. El poste se convierte en un obstáculo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, tampoco hay vegetación. Miren, 92% de los tramos no hay vegetación. El tema del mobiliario y también la iluminación. Y ojo, pero me van a decir, pero profe, ¿cómo que no hay iluminación si están para los vehículos? Pero sí, en el momento que la lámpara da el reflejo o ilumina la calzada, la iluminación está pensada para el vehículo. Si la lámpara está reflejando hacia la parte de la acera o donde está transitando el peatón, esa es iluminación para el peatón, justamente tú para que no te tropieces, para que tengas la adecuada visibilidad de poder recorrer ese espacio público. He allí la diferencia entre estos dos componentes, ¿no? Y varios porcentajes que en verdad son bastante negativos y componentes como esto, ¿no? Me van a decir, pero profe, claro, la señalética necesito, totalmente de acuerdo, pero la señalética se genera en obstáculo. Porque al fin y al cabo aquí una persona va a tener cierta restricción en poderse desplazar y sobre todo ingresar en esta intersección que ya es bastante reducida, ¿no es cierto? Pensar en alternativas como extender la acera o por último, manera lógica de poder generar una normativa de donde este tipo de identificaciones deben ir, colocarlas en la mampostería. ¿Lo puedo o no lo puedo colocar? Y así que evito, por lo menos que la circulación no sea en el andar, ¿no es cierto? No, el obstáculo no se genera en el andar. Y algo así como muy breve, muy por encima, ¿no? Una encuesta que se realizó justamente en época de pandemia. Algunos de ustedes incluso deben tal vez haber llenado esta encuesta, donde se estableció cuáles eran los márgenes y las percepciones en el tema de la movilidad antes y después de la pandemia. Una cosa, y ustedes deben haber escuchado mucho de las encuestas origen-destino. Estas encuestas están direccionadas a poder visibilizar cuál es el trayecto de las personas desde que salgo de mi casa hasta poder llegar a donde necesito llegar, teniendo en cuenta el modo de transporte, el tiempo, la capacidad y muchas cosas físicas que visualmente se pueden detectar. Pero acá, la persistencia o más bien la insistencia de nosotros poder generar este tipo de valoración era poder conocer qué tipo de sentimiento tienes en el momento de transportarte. Antes, ¿cómo tú te sentías en el momento de tomar un transporte público? ¿Y qué pasaba ahora con el COVID? ¿Sí? Ese sentimiento es difícil de percibir en una encuesta común de simplemente decir cuánto tiempo te demora llegar a tu zona de estudio o a tu zona de trabajo.
¿Sí? Eso es tiempo y eso es un factor cualitativo que es medible. Pero es decir, cómo te sientes en llegar desde tu casa hasta tu zona de trabajo, esa es otra cosa, porque posiblemente te sientes amenazado, te sientes inseguro, te sientes conforme, te sientes amigable, te puedes sentir de miles maneras, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de identificación de encuestas estaba bastante interesante y aquí unos porcentajes que continúan, ¿no? Pero no me voy a detener. Ciertos porcentajes en donde en la pandemia, ¿sí? Se elevó el uso del auto particular y también de la bicicleta y un poco, brevemente, un 3% el caminar. Lo que sí descendió radicalmente fue el transporte público, lógicamente por el tema de las aglomeraciones, ¿no es cierto? Esos valores y muchas cosas más por acá, el tema de género también, por ejemplo, el tema de percepción, cuánto utiliza un hombre o una mujer en el tema del transporte público, en el tema de la bicicleta, en el tema de un taxi y muchas otras cosas más, que si tal vez existe la intención y la curiosidad, les hablaré más adelante sobre estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí chicos, no voy a avanzar mucho más, espero que vaya quedando entendido, sobre todo porque vi que a algunos les está interesando este factor de la movilidad, ¿no? Entender cómo se estaba limitando, que no hay mucha capacidad, de que las vías, de que las aceras, los obstáculos y muchas cosas que ustedes mismos levantaron en el sector. Espero que esto les ayude un poco a visibilizar un poco, o orientar un poco más el proyecto, ¿ya? Y de la misma manera, el día viernes hablaremos un poco más del tema de la naturación y estos factores de los agentes naturales, cómo nos van a ayudar a relacionarnos con el entorno urbano. Y esto les sirva también a ustedes como estrategias de diseño, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? Yo tengo una pregunta. Usted dijo Dígame. que influía bastante el género. ¿Por qué? Perdón. Usted dijo que influía bastante el género en una encuesta. ¿Por qué? No influía, más bien los resultados que teníamos. O sea, me refiero a... Había una pregunta en la que te mencionaba qué tan seguro te sientes al utilizar este tipo de transporte. Y dábamos las opciones, ¿no es cierto? Taxi, autobús, vehículo privado, bicicleta, peatón, ¿sí? Nosotros no le decíamos, pero ¿por qué o algo por el estilo? Simplemente como había una respuesta de género, ahí vimos que había un porcentaje, perdón, elevado de mujeres en el que decía que se sentía insegura al utilizar un taxi. Y más aún si es que iban a hacer una actividad de ocio, ¿sí? Como te digo, no es que incide o me está sesgando la información, sino que revelaba cosas que no son comunes como observar. O sea, yo por ejemplo ahorita les puedo preguntar y me van a decir unos sí, unos no y todas las situaciones, pero el común denominador de la población, ¿cómo se siente? Eso reflejaba, ¿no? O sea, hacia eso me iba como mi comentario, de que ciertos valores se diferenciaban por el tema de género y también por el tema de edad, también ahorita que me acuerdo. Entonces, son un poquito las valoraciones y la tabulación que obtuvimos de esta encuesta. Hacia eso me refería, Doménica. No sé si es que Sí, ahí queda sí ya claro. entendí. Sí, Ya, gracias. sí. No era como amenazar o no era como decir, no, es que por género o por No, mujeres pasa esto. no me preocupó, sino era más una pregunta porque dijo que era muy interesante conocer este tipo de tema. Entonces quería saber por qué. Eso, no por nada Exacto, más. justamente por esto, Dome, porque sin querer te empiezas a cruzar información y vas viendo que había otra pregunta, por ejemplo, que decíamos, ¿con quién? Cuando utilizas el transporte público, ¿con quién frecuentas, con quién realizas el viaje? Si realizas con compañía o no. Y asimismo, si tú le reflejas solo la pregunta sola, hay un alto porcentaje que dice que realiza solo, ¿ya? Pero si lo segregas por género, hay un alto contenido o un alto número de respuestas que dicen que van acompañadas, ¿sí? Entonces, a eso me iba, ¿no? Empieza a reflejarte cosas que comúnmente no las ves. Entonces, sí, más adelante podríamos ver, incluso a las personas que trabajan en movilidad, podríamos ver un poco más el tema ¿cómo se llama?
de este tipo de resultados y cómo se los va interpretando y toda la situación, ¿no? Entonces, para que puedan tener un poco la noción de la situación. Ya, listo. Ah, disculpe, yo tenía una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo siempre, bueno, he escuchado y bueno, hay comentarios que dicen que, bueno, la ciclovía en Ambato puede ser efectivo o no puede ser efectivo y lo vimos en esto que hizo el municipio, que tuvo muchos en contra, que más de favor. Ahora nos dice que también Ambato por la pendiente, por lo que está casi en ojero, si se le podría llamar así, sería muy difícil implementar esta de la movilidad, eh, bueno, ecológica, no me acuerdo cómo se llama. Sostenible. Sostenible. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que puede ser, o una alternativa recomendable y que se puede implementar en la ciudad de Ambato? Igual vemos que el tránsito, bueno, el tráfico también ya es amplio y grande, que ya, o sea, ya hay a ciertas horas que ya uno ya no se puede circular o manejar de una manera como era antes. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para esto? Buenísima la pregunta y ya me voy a tomar un poco más del tiempo, pero no pasa nada. No hay soluciones puntuales que sean definitivas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el tema de la ciclovía. Tú decías, y se vivió, unos a favor, otros en contra. Pero, y profe, ¿y eso no sería movilidad sostenible? ¿Y eso no debería la gente entender? Y eso sí, efectivamente, hay muchos pro con respecto a que ese tipo de modelo de movilización, de modos de movilidad, van a aprovecharse. Pero, ¿qué pasó? Uno de los principales, según mi criterio, ¿no? A criterio personal, uno de los principales errores que tuvo ese proyecto fue la falta de socialización, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, decirle al vecino, oye, vecino, mañana te vamos a implantar esto y te vamos a generar este cambio, ¿sí? Ese tipo de cambio, ese tipo de reversión de que va a ser momentáneo, sí, fue momentáneo, ya ahorita sigue tal cual, pero ese cambio momentáneo debía estar enterado. Y no solamente la gente del barrio, sino también la gente en global, porque había muchas personas que decían, pero es que yo el lunes voy a hacer la compra de tal cosa en el centro y ya no pude ingresar. Le estás impidiendo el tema de subsistir a través de su componente económico. Eso va a molestar. Entonces, uno de los factores es socializar. ¿Y a qué me voy? Y pueden haber muchos más aspectos negativos y otros muchos más aspectos positivos. El tema de la movilidad, muchos factores que estuvieron muy bien. Pero ¿qué pasa? Pensar en integral. Pensar que el municipio apoye ese tipo de iniciativas. Motivar a los colectivos a que puedan utilizarlo. Generar un cambio permanente, no solo temporal. Perfecto, estos tramos son temporales, pero este ya se va a quedar definitivo. Ese tipo ya de irrupción o más que todo cambio ya definitivo, a la gente le obliga, ¿sí? Todo es costumbre, chicos. Ya en el momento que empiezas a generar el cambio y sabes que por una vía tal ya no puedes entrar, ya toda la vida ya sabes que no puedes entrar y debes dejar el vehículo a cierta distancia o te vas en bicicleta. Asimismo, si yo me quiero ir en bicicleta al centro, posiblemente yo, por ejemplo, yo no quisiera ir en mi bicicleta. Si tengo un parking cerca de bicicletas y tomo una bicicleta acá en el Santa Inés y llego al Parque Ceballos y dejo ahí la bicicleta y me desentiendo y regreso después en taxi porque ya me da pereza subir la cuesta. Ese tipo de integralidad de los modos de transporte es pensar en sostenibilidad y no solamente generar las ciclovías, sino también la intermodalidad, entender los registros, entender los componentes. Y si me preguntas a mí qué puede ser efectivo para la ciudad de Ambato en términos de movilidad sostenible que tú me dices, es parcializar la movilidad. A qué me refiero? En sectores tú puedes generar las ciclovías, pero necesitas conectores que no necesariamente tienen que ser a través de ciclovías, ¿sí? Se tiene que generar conectores urbanos, como por ejemplo, ¿qué? Un ascensor que tienes en el reloj nuevo, ¿no es cierto? ¿Sí? Llegar hasta los Padres Josefinos en tu bicicleta, bajar en un ascensor o en unas escaleras eléctricas y continuar al centro, o viceversa llegar nuevamente a ese punto y subir en ascensores y todas las situaciones que no te impidan el desplazarte con tu bicicleta. Eso es necesario. Las plataformas en donde diseñar ya están dadas y te aseguro que mañana la gente dice que no, pero después empieza a aceptarlo.
pero los conectores entre plataformas topográficas, ahí hay que trabajar. Estos todavía no están establecidos. Por ahí alguien también ya está hablando de metrocables en Ambato. Sí, pero si tú me dices que quieres conectar con metrocable el centro con el municipio nuevo del sur, es un gasto, es un dineral, ¿sí? Pero si tú me dices, hey, yo quiero conectar Ambato con Quizapincha, ahí hay otra cosa, porque ya no solamente estás pensando en una población, ya estás pensando en algo más integral, y ahí viene un componente rural, ya no solamente de ciudad. Entonces, ahí hay que ir todavía viendo más cosas. Hay un plan de movilidad sostenible que está todavía terminando de acabarse aquí de Ambato. Si no me equivoco, en julio ya estaría publicado y toda la situación. Ahí van a haber muchas cosas novedosas. Hay que prestarle atención porque allí básicamente ya te va a mencionar. Mira, por último, hay un ferrocarril, hay una línea férrea. Ahí tienes ya dónde ocupar. La línea férrea ya salva los desniveles de plataforma. Llega hasta Ingaurco Bajo. Ya tienes que ocupar. O sea, no hay donde decir no se puede. Solamente hay que utilizar la misma infraestructura. ¿Sí? Entonces, por ahí sería un poquito la respuesta, Andrés. Muchas gracias, Arqui. Ya. Ingeniero, Chicos. ¿No? ingeniero. Bueno, soy arquitecto, Sí. pero no me enojo. Arquitecto, me equivoqué. Tranquilo, Hugo, dime. Arquitecto, bueno, quería acotar algo, ¿no? A mi punto de vista y criterio personal Por de lo que supuesto. estamos hablando ahorita al respecto. Independientemente de todo eso, en cuestiones de la ciclovía, yo pienso que sería más de conciencia, diría yo, de parte de tanto de los usuarios, ¿no? En este caso como los vehículos o los de las bicicletas, que respeten su espacio, porque si no hay conciencia, ¿a dónde llegamos? Ujú. Correcto. Sí, eso nomás quería decir. Sí, y, o sea, yo he visto, y como les digo, ya van a ver un poquito más adelante los datos de siniestralidad aquí en Ambato, y falta educación y educación vial. Eso es el común denominador en todos los modos de transporte. Ojo, seas peatón, seas ciclista, sea vehículo, sea transporte público, transporte de carga. Cualquiera que utilice cualquier modo de transporte, falta educación vial. Ustedes mismos hagan reflexión, no quiero una respuesta. ¿Cuántos llegan a la esquina a ocupar el cruce y cruzar, valga la redundancia, por el paso cebra? ¿Sí? Cuando quiero pasarme de una calle a otra. Ya, y hasta yo, o sea, por eso digo, es el común denominador. Allí es donde debemos todavía tener un poquito más de conciencia y sobre todo que la ciudad también me dé facilidades, si es necesario también. Y bueno, ahí vamos a ir generando más cosas, inclusive en el sector donde ustedes tienen el proyecto. Ya van a ver que hay ciertos recursos que hay que todavía modificar. Es un suelo, y tal vez me adelanto, es un suelo que todavía no está realizado mayormente nada. Y tienen mucha opción de poder diseñar dentro de este espacio. Es muy bueno el sector de estudio del proyecto arquitectónico y por ende también de nuestro proyecto urbano. Por favor. Les había dicho, ¿no es cierto? Les voy a separar en salas y lo que necesito que ustedes trabajen es este componente. Ustedes tienen esta presentación, chicos, ¿sí? Me parece que ya incluso algunos ya habían ingresado. El enlace está en el chat del Teams. Pueden ingresar todos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? En base a los grupos de trabajo de arquitectónico, que por aquí también les muestro que ya los tengo, ¿sí? Ya les voy a señalar cada uno de sus grupos. Se van a ir a una sala independiente y van a dialogar como equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Sí, es el mismo equipo de arquitectónicos. Ya, como equipo de trabajo van a conversar en esto. Perfecto. Tenemos ya nuestro sector de estudio. Ya entienden el global, ¿no es cierto? Desde todo el polígono que analizamos, ya entendemos, ya reflexionamos. ¿Qué hay que hacer? Encontremos pues el problema o las problemáticas que encontremos aquí. Les pongo un ejemplo y aquí les puse yo una diapositiva. La primera diapositiva es mía, ¿sí? Y en el primer ejemplo, pues está, ¿no es cierto? Ambato es un sector muy comercial, se generan ciertas avenidas, se manifiesta mucho la informalidad. Dentro de esa informalidad, ahí tienen unas fotografías que es la calle, se me fue la calle de la 1 de Mayo.
Se me fue el nombre de la calle. Aquí se genera mucha informalidad. Perfecto, ahí tengo yo un problema, ya hasta me borraron una imagen. ¿Y qué pasa aquí? Sí, efectivamente existe una invasión del espacio público, no hay cómo circular, delincuencia, inseguridad, aseo, limpieza y muchos componentes más que ya sabemos. ¿Todo esto de qué deriva? Pues de un componente comercial que no termina de ser eficiente, ¿no es cierto? Tanto la 1 de Mayo como Mercado Modelo y muchos mercados que existen en el centro. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente allí hay una solución. Aquí está en la parte derecha, ¿no es cierto? Una solución. Posiblemente generar mayor infraestructura y que esta infraestructura se conecte a través del mismo espacio público. ¿A qué me voy? Que la 1 de Mayo con el Mercado Modelo, esta vía, que no recuerdo cómo se conecta, pero esta vía que se apropian o que invaden los informales, pues básicamente que se apropien, pero que se apropien ya de una manera eficiente. Que la gente que vive, que vende allí en ese espacio, no llegue en contraposición con la gente que vive allí. Esa es una idea que ahorita se me ocurre, mire, y yo no estoy poniendo ya ni el mapeo ni nada por el estilo, estoy dando una solución, es una idea, ¿sí? Tengo otra idea también en la parte de abajo a través de un diagrama en donde genero ciertos circuitos y de alguna manera trato de agrupar ciertos componentes. Que lo que pasa en la 1 de Mayo, que ciertos comercios que pasan en la 1 de Mayo puedan venir al Modelo y por último al Colón, para que traten de distribuirse y este mercado informal se desaparezca y de alguna manera se integre en la 1 de Mayo. Nuevamente, es una idea que puede surgir de algo que percibí, de algo que estoy viendo yo como problema, ¿no es cierto? Que es esta invasión de la informalidad en el espacio público. Asimismo, alguien me puede decir, pero no, profe, aquí vamos a hacer más bien mano dura, el municipio lo reglamenta en esa parte, yo tampoco lo estoy evitando, y que desaparezca la informalidad y recuperamos el espacio público. Perfecto, ahí viene otra idea. Esas ideas que vamos dando así, muy breves, muy rápidas y que son de alguna manera efectivas, es la solución. Yo no les estoy diciendo ya perfecto y el ancho de vía y la iluminación y cómo va a caminar. No, 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 yo no les estoy diciendo eso. Lo único que yo simplemente es dando esas ideas. Eso necesitamos hacer en este momento, chicos, que ustedes encuentren el problema del sector de estudio y ojo, ya no solamente, perdón, ya no de toda la plataforma, sino ya debe ser puntual de donde ustedes van a intervenir. Recuerden que están atrás del mall, del Paseo Shopping, y allí, como les decía, hay un sector que todavía tiene mucho que ofrecer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución o cuál debería ser la solución? Pongan ideas, pongan imágenes, pongan todos los recursos que ustedes vean necesarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí tienen ustedes, chicos, la diapositiva. Pongan los nombres que corresponden y el número de grupo corresponde al número de sala que les voy a asignar en este momento, ¿no? Y me quedo con el orden que el arquitecto mismo me envió, ¿sí? Aquí está, sería el grupo 1, el grupo 2, grupo 3 y así, ¿no? Hasta finalizar. Vi que también hay personas que están trabajando de manera independiente. Si las personas se van a mantener independiente, ¿sí? Manténgase o generen el proyecto. Pero si gustan, todavía podrían también unirse, sobre todo estas 3 personas podrían unirse a un grupo en particular, ¿no? Entonces, ya me dirán qué pasa con ellos, ¿ya? ¿Queda entendido la actividad que van a hacer en este momento, chicos? ¿Sí? Ya. Si hay alguna pregunta, sigo entrando a los grupos y vamos viendo qué sucede, ¿no? Perdón, ¿el problema es solo del sector o de todo Ambato? No sé si ya dijo eso. Del sector de estudio, de donde ya, y es más, ya ni siquiera de todo el polígono que hicimos el estudio, sino ya donde está el terreno arquitectónico. Ya. Ahí hay un entorno inmediato, ¿no es cierto? Ujú. Ya, ahí Sí. concéntrese. Ya, gracias, Aki. Ya. Esto es un azar hasta... Arqui, disculpe, ¿podría enviar otra vez el link de las diapositivas? Ya les envío. Gracias. Ya les envío. No, que esto de los hombres... ¿Y los números de grupo, profe? ¿Qué grupo es que no?
Sí, el número de las salas son el mismo orden que tengo aquí. Y el número de la sala va a ser tu número de grupo, ¿no? Entonces ya les voy asignando, chicos. Esto es un poquito demoroso, pero ya les voy asignando. Carlos, no te tengo aquí. Es que yo cojo diseño de séptimo. Ya. Y Freddy tampoco le tengo a tu compañero aquí. Moisés no toma diseño, no toma mi materia. Em, bueno, chicos, ¿les asigno un grupo o trabajamos individuales? Porque ahorita ustedes trabajarían individuales. Doménica. ¿Y Doménica? Sí, aquí yo tampoco cojo diseño de octavo. También, ¿ya? Entonces, miren, allí, miren, Doménica, Freddy, Llerena, Edison, Miguel y Carlos. Ya, chicos, ahorita tienen opción. Los que están aquí en este momento, pues, y Freddy, tú estabas, uy, ya te asigné mal. Ya, Freddy. Me equivoqué de Llerena. Espérame un momentito. A ver, mientras soluciona el tema de Andrés, chicos, ustedes van a formar un equipo. Aquí, los que están en la lista, los que están en la sala, son los que estarían sueltos. ¿Van a trabajar sueltos o si no, intégrense en el grupo de dos? ¿Sí? Ya regreso, chicos, un momento.
Estoy por aquí, chicos. A ver, cuéntenme. ¿Alguno de ustedes se va a liar? Perdón, arquitecto, ¿no vale escribir para lo que dice aquí en la identificación del problema? ¿No vale escribir y poner la solución, arquitecto? Buenas tardes. Hola, Miguel, pero ¿en qué diapositiva estás haciendo tú? Estoy en la número 3. Verás que hay un grupo 3. No podrías escribir tú en la número 3 primero. Ay, 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 ay. ¿Ya? Ya, a ver, espérenme. Ustedes todavía no llenen nada en las diapositivas porque nuevamente, o sea, mi pregunta es, ¿ustedes van a ser solos o se van a agrupar? O por último, ojo, una opción. Cualquiera de ustedes converse con los que están ya en sala y les incluye, ¿sí? O sea, harían máximo grupos de 3 para mi materia. Arqui, bueno, de mi parte yo voy a hacer con Carlos Santamaría, que igual Ya, estamos en grupo. ¿de acuerdo? Entonces, Carlos y Edison. Sí, Arqui. Ya, perfecto. Entonces, Carlos y Edison. Listo. Les asigno a sala, ¿no? Sala 9 y continúen con el trabajo, chicos. ¿Sí? Ya. Listo. Miguel Tuapaxi, Miguel Galvez, Doménica. O sea, que si a mí me asigna un grupo, por mí no habría problema. Más bien conversa con los compañeros. Si puedes anexarte con alguien y si no, alguien de aquí de esta sala o alguien de los que ya esté en sala. Pero máximo los grupos de 3, ¿no? Miguel Galvez, porque Miguel Topaxi creo que se fue. Igual solo Arqui, porque igual no me llevo con mis compañeros. Pero el tema es trabajar en equipo, ¿no? O sea, la idea es seguir produciendo en equipo. En la vida, Miguel, así te lleves, no te lleves, vas a tener que trabajar con muchas personas, ¿sí? Entonces, O sea, la sí, pero, o recomendación, sea, no sé a quién decir, por ejemplo, o sea, es que no me llevo, por eso digo. escríbeles en el chat ahorita, mira, tienes el chat, si les puedes decir, o por último, ver la manera, ¿no? O sea, es mi idea, porque al fin y al cabo es un peso que te puedes generar entre dos y no solamente uno, ¿sí? Por último, aquí están 3. Si es que gustan, conformen ustedes 3 el equipo. Yo no tendré inconvenientes. Está Sí, Miguel Galvez, Miguel si Topaxi y es Domenico. Arqui, por mí no hay problema. Si es, no sé qué dirán, pero los compañeros. Doménica, Miguel Topaxi, ¿ustedes qué opinan? Perdón, arquitecto, ¿podría ir yo con la señorita Doménica? Aquí Exacto, está la ¿ya? señorita. Y Miguel también Galvez que están aquí, los 3 que están en sala. Doménica, hello. Ya, entonces hasta ver si yo ya les transfiero a sala, serían la sala 10 y por ende la diapositiva 10. Por favor, Miguel Galvez y Miguel Topaxi, ¿de acuerdo? Ya les paso a sala para que sigan haciendo el ejercicio. ¿Sí? Ya El Arqui grupo me 10, por puede favor. mandar el link porque no, o bueno, como ya tiene, porque yo no me asoma el link en el chat, Ya, ya, por favor. ya te reenvío nuevamente, ¿no? Ya, gracias. Ya, ahora sí. Sí, Arqui, gracias. Ya, les paso a sala, ¿no? Grupo 10, por favor, Miguel.
Perdón, arquitecto. En una rectificación, le pregunté al señor Santamaría, voy en el grupo de ellos. Arquitecto. Arquitecto Carlos. Así me falta tiempo. Arquitecto. Hola, Miguel. Sí, arquitecto. Le pregunté al señor Carlos Santamaría y me incluye en ese grupo de él. El señor Santamaría, Edison Zurita y Miguel Tuapax. Es para comunicar. Ya, ok, te incluyo allí. Nuevamente me quedo. Miguel y Doménica, ¿hacen grupo o no? Doménica. Yo no conozco a Miguel, la verdad, no sabría decirle. Ya, ¿hacen o no hacen grupo? ¿Sí o no? Si no, se van individuales. Listo, se van individuales, jóvenes. Vamos, veamos por acá. Ya listo, Miguel. En el siguiente ejercicio te reúnes con ellos, ¿no? Y ahorita ya cierro las salas. A ver. Gracias, arquitecto. Arqui, disculpe, pero ¿hasta qué hora está esto para hacer? Ahorita se suspende ahora y continuamos el viernes.
O sea, pero no queda de deber, o toca Es lo acabarle. No queda, ya les explico, Miguel, para que ustedes también no vayan avanzando pero tampoco se queden. Bien, chicos, ya para culminar, nos quedó un poquito cortita la hora, pero bueno, el viernes continuamos.